distinta. Ahora, planteaste dos otras cosas. El primero es el desafío que se encuentra en la realidad de la vida democrática, que los alcaldes no ganan suficiente, que no hay los fondos para organizar la vida política, que las fuentes del dinero necesario para la organización, para la actividad política son ocultas y no se puede y no hay transparencia. Eso es un problema en todos los países democráticos. En algunos se trata de evitarlo a través de subsidios del Estado. Eso tiene otros problemas porque eso quiere decir que la clase política se está aprovechando de los fondos estatales para mantenerse en su posición. Eso siempre tiene peligro. Pero eso es una cosa que la mejor respuesta a eso siempre es la competición electoral, porque cuando hay competición uno puede generar apoyo y sobre todo hoy día con los medios sociales es más fácil que jamás de organizar a la gente, transmitir la información electoral que uno necesita para una campaña. Así que eso se está mejorando un poco. El dinero no juega el mismo rol en la campaña electoral. El dinero juega muchos roles importantes y a veces perversos en la corrupción y en todos los aspectos de qué se puede sacar del gobierno. Y lo último es sobre Robert Dahl y la base cultural de la población y quizás el nivel educativo en Perú no ha llegado a un nivel equivalente a los Estados Unidos o Inglaterra o incluso a Argentina. No sé, porque es demasiado fácil no tener confianza en el nivel político de la gente. India, después de la independencia en el 47, mantuvo un sistema democrático por 60 años de una manera impresionante, con un nivel de vida extremadamente baja, con un nivel de el porcentaje de la población que podía leer, sobre todo leer el idioma oficial inglés, era bajísima, y mantuvo una democracia organizada a través de concurrencia a nivel estatal, a nivel local. Y yo creo que uno no necesita lo ideal para realizar una capacidad democrática. Bien, muchísimas gracias por su valiosa participación, estimado doctor Samuel Ichanov. Yo quería complementar algunos puntos o núcleos duros vertidos durante su precedente intervención, muy valiosa y muy diplomática, por cierto. En primer lugar, pasando por el tema de la información y la cultura. Perdón, no le escuché. Doctor, sobre la información y la cultura. Sí. Bueno, yo considero que, por ejemplo, que para que exista un sistema democrático en donde la sociedad civil abrace una idea más concisa, precisa o objetiva en términos generales de lo que supuestamente puede llevar adelante determinado partido político y otro no, en favor o en contra de sus intereses, creo que se necesita un cierto nivel de información. Es decir, si una persona como por ejemplo Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Bolsonaro, Alberto Fernández, se va a la arena política, ellos presentan un programa de gobierno. Ese programa de gobierno tiene un conjunto de aspectos económicos, aspectos educativos, aspectos culturales. Estos aspectos, en primer lugar, tienen que ser viables, tienen que ser programáticos y que tienen que tener un proceso de desarrollo dentro de su periodo de gobierno, porque si no estaríamos prometiendo el oro y el moro y al final no podríamos cumplir. Entonces, mi idea o mi inquietud en relación a la información o a la cultura que debe tener un pueblo para poder tomar decisiones acertadas dentro de los procesos electorales se inscribe fundamentalmente en la idea de que
el ciudadano promedio debería tener conocimientos de ciertas materias, de ciertos cursos, como por ejemplo teoría política, teoría económica, sociología y también sobre derechos constitucionales, para tener una mirada un poquito más precisa, más objetiva de lo que le están proponiendo los actores que quieren asumir la presidencia, que quieren asumir los cargos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos distritales, en la municipalidad. ¿Por qué? Porque yo creo de que el ciudadano, por más que a muchas veces, por ejemplo, tomo la realidad peruana y tomo a veces la realidad de otros países en América Latina, por más de que a veces tengan una formación secundaria o como le llaman un bachelor en otros lugares, no tienen muchas veces el conocimiento necesario como para poder comprender un fenómeno político, como si lo tienen, como por ejemplo una persona que ya ha escrito libros o que ha devorado muchos libros de sociología, discute constantemente sobre los libros que lee. Ahora, eso yo veo dos puntos interesantes. Primero, eso tiene necesariamente que transcurrir por una instancia universitaria o puede en todo caso circular bajo una lógica sociológica y educativa de Emil Durkheim, un pedagogo que fue profesor en la Sorbona, que cuando escribió un libro titulado Temas de Educación, inspirándose en las posiciones, si no me equivoco, de Stuart Mill y otros pensadores que no necesariamente eran colectivistas, eran liberales, llegaba a la conclusión de que la educación no solamente se restaba dentro de las universidades, sino que la internalización, la manera en que se procesan los conocimientos y la manera de transferirlos sucedía también, por ejemplo, en las plazas públicas, sucedía en los metros, en los trenes, en las diversas instancias de la vida social. Entonces, he ahí la razón por la cual yo decidí poner el acento en el tema del principio de la información y de la cultura de la sociedad civil, a pesar, obviamente, de que cada país, en función a sus circunstancias, tenga una experiencia y un resultado diferente. ¿Por qué? Porque en el Perú a veces es algo muy triste y lo tengo que decir y creo que es algo que también se comparte con otros países de América Latina, no se tiene claro los conceptos en teoría política, no se tiene claro los conceptos en teoría económica, no se ha leído a Hayek, no se ha leído a Friedman, no se ha leído bien a Marx, no se ha leído bien a alguien de la talla como Gargarella, y eso obviamente uno puede pensar, bueno, ¿por qué tengo que leer a la parte opositora? Bueno, en realidad yo creo de que para hacer una buena crítica en cualquier aspecto o plano de la vida intelectual, uno tiene que conocer el pensamiento de una manera integral de la persona o del intelectual o del autor con quien está en desacuerdo, para de esa manera hacer una visión crítica más objetiva, más imparcial y por supuesto mucho más sólida. Entonces yo eso es lo que veo en el Perú. Por otra parte, el tema de lo que tiene que ver con lo que sostenía el doctor Gargarella, de ir más allá de los diálogos en los foros, de los diálogos ¿no? En los congresos sociales descentralizados, y ir más que todo a las cuestiones técnicas, a las cuestiones de las construcciones de las carreteras, a las cuestiones de las construcciones de las represas, de los ferrocarriles, de los aeropuertos. Por ejemplo, en el Perú, en las municipalidades y en los gobiernos regionales, constantemente se dan procesos de convocatoria profesionales. Es decir, si uno, por ejemplo, es un ingeniero civil, yo soy un ingeniero civil, quiero un cargo dentro del área o la sugerencia de construcción de un gobierno regional, presento mis papeles con otros ingenieros civiles y al final una persona que está a cargo de esa área me va a evaluar a mí, va a evaluar de la misma manera a otros ingenieros y de esa manera va a seleccionar al mejor, porque se supone que dentro de una estructura estatal también, al igual que en la propiedad privada, en la empresa privada, debe prevalecer el mérito intelectual por encima de otros puntos muy interesantes. Al final yo creo que tanto el Estado en sus diversas esferas descentralizadas, en sus diversas esferas administrativas, tiene políticas de incorporación de profesionales. Es decir, hay una reserva de capital humano profesional que puede llevar adelante estos propósitos que se pueden conseguir
de una manera dialógica como lo planteaba Gargarella. Y ahí la razón que en mi caso y desde la realidad peruana, considero que tal vez la preocupación por la viabilidad no va tanto en ese sentido, sino en la idea de cuáles son los mecanismos que puede tener la sociedad civil para poder fiscalizar a estos profesionales seleccionados y estas autoridades que los seleccionan para que correctamente se cumpla lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, como se le dice acá en el Perú, o las finalidades que establecen los acuerdos dentro del derecho internacional público que competen, por ejemplo, al ámbito de la cultura. Digo esto por dos razones. Voy a poner un ejemplo práctico para no monopolizar la palabra porque es una falta de respeto hacerlo. Por ejemplo, en Perú generalmente hay muchas bibliotecas. Las instalaciones están edificadas, hay libros, pero las personas que, por ejemplo, llegan a ocupar los cargos de bibliotecarios muchas veces no desempeñan bien su función, a pesar de que hay personas que estudian 5 años una carrera de bibliotecólogos, entran a la administración pública, pero llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, y al final el Estado demuestra que está creando, como dicen coloquialmente en teoría política, elefantes blancos. Gente que está contratada, pero que no desempeña su función, y al final eso se traduce en una especie de ineficiencia del gasto público, y no beneficia a la democracia, no beneficia al principio de la cultura, no beneficia al principio ni siquiera de la preservación de derechos sociales y culturales. Entonces, en este ejemplo reducido, pero que aguarda una quintesencia que tal vez se comulga con muchas realidades del país y de América Latina, ¿qué es lo que se puede advertir? La idea de que no está tanto en el tema de que si no vamos a contar o cómo lo vamos a hacer, sino fundamentalmente cómo la sociedad civil va a fiscalizar a sus autoridades. Y yo creo que para eso es necesario que la gente se reúna, converse y que los profesionales que son competentes en la materia, por ejemplo, si está en tema de ver la construcción de una represa, bueno, que los ingenieros civiles y los ingenieros hidráulicos tomen la palabra. Si está el tema, por ejemplo, de la verificación de la eficiencia y la eficacia de una biblioteca, que los artistas, los poetas, los bibliotecólogos tomen la palabra. Y al final, de una manera más integral, a través de una lluvia de ideas, se consoliden los objetivos. ¿Qué piensa al respecto frente a estas perspectivas, estimado doctor Samuel Izaracho? Bueno, esto también es muy complicado, pero empecemos con la observación de cuál es el rol de la ciudadanía en una democracia. Y habló mucho de que si el ciudadano promedio tiene el nivel educativo para participar, tiene la capacidad cultural, y eso siempre ha sido un problema y se presenta de varias maneras distintas y lo quiero desagregar un poco. Primero, es una debilidad de todas las democracias en toda la historia de que hay la capacidad del pueblo que no es bien formado, que no tiene mucha experiencia en algunas de las decisiones claves que hay que tomar, que van a seguir a la persona que le presenta alguna idea fácil de cómo salir de cualquier va a ser el problema. Eso puede ser Bolsonaro, puede ser Trump, puede ser Le Pen, y eso es algo que no se observa por primera vez hoy día en la época del populismo. Hobbes, hace 500 años, habló de la democracia, la debilidad de la democracia, que en una democracia, al fin del día, los oradores iban a controlar todo. Y Tucídides, hace 2000 años, habló del impacto que tuvo los oradores sobre el pueblo de Atenas y que les llevó últimamente a la derrota en una campaña militar mal concebida. Ahora, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se puede tener el poder al fin del día en manos del pueblo y al mismo tiempo evitar ese tipo de crisis a través de decisiones mal hechas? Y creo que esto ha sido
un esfuerzo grande de los países democráticos hace mucho tiempo. Ahora, yo sigo más o menos por una línea que dice lo siguiente. Al fin del día, el pueblo no puede tener toda la información necesaria para tomar decisiones difíciles. Si bien podemos organizar a la gente y presentarles los ingenieros civiles para decirles si hay que construir un puente ahí o allá, si es mejor construir un túnel, lo que sea, eso está muy bien, pero mañana vamos a tener que discutir cómo hacemos las transmisiones de televisión y después al día siguiente vamos a discutir cómo se van a organizar los ómnibuses en la capital y al día siguiente vamos a tener que tener una discusión de los impuestos sobre la explotación del cobre. Y cada una de esas decisiones son muy importantes, pero si la gente va a participar en eso, va a evaluar lo que dicen los expertos, eso es toda la vida. Uno va a hacer nada salvo participar en reuniones de expertos. La otra posibilidad es que hay agencias políticas que asumen esa tarea y que se presentan a los ciudadanos no sobre qué quieren hacer mañana, pero observe lo que hemos hecho en el último periodo. Somos los responsables del gobierno y hay un grupo que son los responsables y otros que son los que estuvieron fuera del gobierno que atacan. ¿Cómo se resolvió eso? Y esa competición, esto es la teoría asociada con Joseph Schumpeter, por ejemplo, esa competición entre los élites políticos que manejan no solo el poder estatal, pero que manejan la información, es la manera en que se puede educar la población. Porque la gente, usted es un poco dudoso de si hay la capacidad de gobernar entre la gente por su promedio cultural. No han leído, no han estudiado, pero la gente común se dedica a su vida. Le importa el trabajo, tiene que proveer por su familia, le gusta ir a la iglesia, le gusta el fútbol. Hay cosas más allá que la gobernanza que va a ser clave en su vida. Y por lo tanto, yo creo que si hay un sistema de organizar la política en que hay grupos que asumen la responsabilidad por los últimos 30 años de gobernanza o de oposición y pueden competir entre ellos, esos grupos elevan el nivel de la población. Los países que han tenido éxito democráticamente, usted tiene razón, en general tienen un nivel educativo más elevado. Pero no es porque todos los ciudadanos se dedican a leer a Hayek y a Marx y lo que sea. Esos ciudadanos se dedican a organizar su propia vida y a través de los clubes en que participan y todo lo demás, entienden cuáles son las aspiraciones democráticas. ¿Dónde se hace eso? No se hace en las bibliotecas. Algunos intelectuales les gustan las bibliotecas, pero ¿dónde se hace? Se hace en la fábrica, hablando con los obreros que están al lado suyo. Se hace en la plaza principal de la ciudad, donde hay oradores que discuten cosas. Se hace por la televisión, se hace por los medios sociales. Eso es la manera en que la población se organiza. Y el problema, de mi punto de vista, es si hay los mecanismos, las organizaciones a través por los cuales se puede dirigir eso a la conducta de una política democrática. Claro, me parece muy interesante su perspectiva, muy valiosa. Y yo en relación a lo que usted plantea, por ejemplo, usted mencionó el rol de los medios de comunicación para poder canalizar las políticas democráticas dentro de un país. Sin embargo, si uno tiene en consideración el rol de los medios de comunicación, por ejemplo en el Perú, en donde diversos expertos en la materia que han experimentado los dos procesos históricos de la comunicación, estamos hablando del proceso histórico
de una, eh, de una televisión educativa, cultural, y un proceso histórico de una televisión comercial. Es decir, usted tiene toda la razón que la gente de a pie no está pensando en leer a Hayek, a Marx, a Friedman, autores muy importantes, para poder comprender la realidad. Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, la constitución política, que es básicamente, bueno, en el sistema movido por la idea kelseniana, es la norma cúspide dentro de un Estado de derecho, de un Estado que trata de proteger las libertades individuales y también los derechos sociales y culturales, dice claramente, por ejemplo, en uno de sus artículos, acá en el Perú, que la misión de los medios de comunicación no es nada más, nada menos de contribuir con el Estado a la difusión de la cultura. Entiéndase por cultura, no a todo lo que entra en un saco. Yo soy una persona muy apegado, no tanto a la tradición de Levi Strauss sobre la cultura, sino a una tradición más kantiana. Entonces, en ese sentido, si uno ve, por ejemplo, los programas de televisión que hubo en el Perú en la década del 60, uno encontraba intelectuales de primer nivel tomando la palabra, como Aurelio Miro Quesada, Salazar Bondi, filósofos, artistas, educando al pueblo, dándole cultura. Obviamente que dentro de ese público no todos eran profesionales, habían gente de las fábricas, gente que se dedicaba a barrer, gente que se dedicaba a Sí. hacer labores manuales, pero tenían un contacto mucho más cercano con estos señores que sí, gran parte de su vida la consagraban a la intelectualidad y había una sinergia de intelectualidad con la clase trabajadora muy fuerte. Clase trabajadora que después va a elegir a su representante. Cosa que ya no hay ahora. Si uno hace un análisis de cuáles son los programas más vistos, por ejemplo, en el Perú, la mayoría son programas que no tienen ningún aporte cultural o educativo constructivo. Y si esa fuera la Pero realidad, eso pasa en todos los países hoy día. Y el problema es que en los años 60 había más control sobre el contenido y no había tanta libertad, no había tanta difusión. Y para mí cuando yo era pibe, mi madre siempre uno no podía comer postre si no había comido los vegetales. Y si un día se saca el gol de mi madre, quizás solo comemos el postre. Y eso es lo que tenemos hoy día un poco en los medios de comunicación y sobre todo con la elevación de más canales de televisión y los medios sociales que ha cambiado todo completamente. Así que es posible solo responder a lo que uno sabe que ya le gusta. Y lo que estás discutiendo, describiendo de los años 60, era un mundo en que ¿cuántos canales de televisión había en Perú en esos días? ¿Dos, tres, uno? Y por lo tanto había una cultura común y se podía tratar a través de eso a elevar a la gente porque no había otro programa de televisión. Pero si hay un canal que da fútbol 24 horas al día, hay una gran parte de la población que simplemente no se va a formar como ciudadanos dentro de la sociedad. Y eso es un problema real y no tiene nada que ver con la organización de discusiones a nivel local. Es algo de la fragmentación de la sociedad y de todas las instituciones. Y eso es parte de lo que yo estaba diciendo al principio, que es tenemos que imaginar cómo reorganizar la vida democrática para mantener la capacidad de tener un gobierno democrático. Y eso es el desafío en todo el mundo que trata de seleccionar a través del poder popular quién van a ser los dirigentes de la sociedad. claro, totalmente de acuerdo con usted y totalmente de acuerdo en el sentido de que en la década del 60 habían muy pocos canales televisivos, ¿verdad? Sin embargo, paradójicamente, ¿por qué no podemos pensar que con la proliferación de mayores canales televisivos también se podía haber proliferado mayores
programas culturales, en el sentido de que no es una cuestión que parta de la arbitrariedad de la persona jurídica que está asumiendo el control de una empresa televisiva o radial. Es una cuestión que está sujeta a un ordenamiento jurídico constitucional, que en el Perú tiene una relevancia muy por encima del Código Penal, del Código Civil, del Código Tributario. Entonces, la Constitución, o como se le conoce en el Perú bajo la lectura jurídica peruana, es la Constitución, que es ley de leyes. Y la ley de leyes dice de que la misión de estos canales debe ser la difusión de la cultura a la sociedad civil. Yo soy muy respetuoso de la posición de la propiedad privada, siempre que la propiedad privada calce con los principios de legalidad que también están amparados en los principios del Estado de Derecho y de la democracia. Sin embargo, usted tiene toda la razón cuando dice claramente que es cierto, esto no se tiene que dar en las bibliotecas, se tiene que dar en las plazas. Pero para una persona comprender lo que le dice un orador, necesita un conocimiento previo para poder comprender lo más básico y esencial. Conocimiento previo en teoría política, en teoría económica, que muchas veces se da en las escuelas básicas regulares, pero se da en el Perú de una manera muy negativa. Y eso ahora tiene que ser una responsabilidad clave del Estado. Exacto. Ese nivel, y eso es algo que falta en muchos países. Y no soy experto en Perú, pero he viajado por muchas partes de Perú y hay muchos pueblos que se ve que parece que ni hay una escuela en ese pueblo. Exactamente, exactamente. Ahora, yo comparto también su perspectiva de que este problema es un problema general de todas las democracias. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, como es un problema general, se puede deducir de que debe ser un objetivo general de todas estas democracias en tratar de reducir su eficiencia la eficiencia de este problema. En otras palabras, si veo que, por ejemplo, es un problema general en todas las democracias, que la sociedad civil no esté informada, le tenga alergia a la cultura, no le gusta escuchar a oradores especializados en materia económica, en materia política, y se deje llevar por sus bajas pasiones, bueno, yo creo que cuando tenemos un problema, no es tanta la idea de decir, bueno, ya tenemos el problema, ya está, lo dejamos acá. No digo que usted lo ha dicho, pero hay gente que piensa de esa manera, sino que por el contrario, hay que buscar las maneras entre todos los que más o menos tenemos una pasión por construir una sociedad democrática, justa, culturalmente avanzada, que ver las maneras en que estos problemas se pueden reducir. La constitución política lo dice claramente, hay una misión cultural de los aparatos ideológicos del sector privado, generalmente son empresas privadas, pero yo comparo y hago una actualidad comparativa entre lo que pasa. Yo no soy fanático del Clarín, no soy fanático, aunque los leo bastante, o del Canal Nacional de la República Argentina, pero yo veo y comparo, por ejemplo, al contenido televisivo que hay en Canal 4 en el Perú, que es un canal privado, con el contenido de la televisión pública de Argentina. Y obviamente en Argentina se están discutiendo a Roland Barthes, a Foucault, a Derrida, a mismo Marx, a Hegel, a Hayek, que entrevistan a personas muy, muy interesantes en la materia y que tienen mucho que aportar. Pero acá es todo lo contrario, a pesar de que el problema sea tanto de Perú como de Argentina. Lo que pasa es que a veces hay sociedades en donde las autoridades del Estado son más rígidas al momento de cumplir sus constituciones constitucionales y democráticas que otros. Y el problema es que en las diversas democracias de América Latina no se quiere plantear eso. Ahora, las bibliotecas, obviamente, uno puede hablar en las plazas de armas, pero ¿cómo uno puede hablar de algo que no conoce? ¿Y dónde uno va a conocer algo nuevo? Las bibliotecas. Yo creo que son los espacios que desafortunadamente en el Perú... Sí, pero al mismo tiempo la Argentina siempre ha tenido un nivel cultural muy elevado, tuvo el éxito ya hace 150 años con la universalidad de la capacidad de leer en la población, tuvo mucho éxito. Y no creo que la democracia en Argentina ha sido un modelo para el mundo. Y por lo tanto, estas son cuestiones complicadas y tienen que ver no solamente con el nivel cultural de la población,
pero con el desarrollo de las instituciones que pueden gobernar. Y si la gobernanza no se hace efectivamente, eso va a ser el fin de cualquier sistema de organización política, sea democrático u otro. Y desgraciadamente, en este momento, las democracias no están ganando esta batalla. Claro que sí, justamente quería terminar esa idea. Yo pienso que, por ejemplo, la democracia puede ser equivalente a una tabla de una mesa. Esa tabla de una mesa tiene pilares, tiene patas, como le dicen los carpinteros. Una de las patas es la pata de la cultura. Argentina tal vez tenga esa pata muy bien desarrollada, pero hay otras patas que tal vez no están bien. Entonces, por esa razón, yo quería ver ese punto, pero obviamente los otros puntos que usted ha mencionado sobre la capacidad de gobernabilidad del Estado de manera mancomunada con el sector privado es fundamental. Y yo creo de que estos espacios de diálogo, aunque hay diferencias, hay idas y venidas, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque una sociedad democrática debe predominar el pensamiento plural, la libertad de pensar de manera distinta o distante, a pesar de encontrarnos en Nueva York, en Lima, en Buenos Aires, en Londres o donde sea. Y a través de esa pluralidad de pensamientos, construir una visión más integral de lo que uno quiere hablar. Por supuesto, yo le agradezco infinitamente que haya tenido la decencia de acompañarme y esperemos que no sea la última vez, porque con una persona muy inteligente y muy hábil para responder y contraargumentar, uno puede dialogar y disfrutar todas las veces que sea necesario. Un honor, como siempre, doctor. Un honor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Que tenga una excelente noche. Gracias. Chao.